Hebreos capítulo 10 y versículo 35 al 39. Vamos a leer entonces todo junto la palabra del Señor. Y lo vamos a hacer como siempre lo hemos hecho, en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice la palabra del Señor así. Hebreos capítulo 10, versículo 35 al 39 dice: No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Bendito sea el Dios de gloria, porque esta tarde nos ha traído con un propósito de escuchar algunos versículos de la palabra del Señor. Aquí queremos enfocarnos realmente en lo que dicen el último versículo prácticamente, que dice: si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. El caminar del cristiano a través de los días, meses o años que Dios nos dé va a ser un poco difícil. No va a haber nada imposible para Dios, pero para el cristiano siempre va a encontrar algunas dificultades para poder andar en esta tierra. Cuando no hay obstáculos, cuando no hay problemas, cuando no hay dificultades, el cristiano puede alabar a Dios, bendecir a Dios, estar en la casa, alegrarse y todo. Pero cuando hay dificultades es un poco más difícil. Más difícil para el hombre, más difícil para la mujer. Pero yo quiero decirle en esta tarde lo que dice la palabra del Señor. Nosotros, dice la palabra del Señor, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Quiere decir, hermanos, que estas palabras son para nosotros, para que nosotros siempre tengamos fe, para que nosotros siempre pensemos en algo. Cuando usted recibió el Espíritu del Señor, usted recibió poder de Dios en su vida. Usted es el único que puede vencer todos los obstáculos que se le presenten a través del caminar con Cristo, pero no con sus fuerzas, sino con las fuerzas del Señor Jesús. Él es el único que le puede a usted ayudar a llegar a la meta que usted se ha trazado. Porque el cristiano tiene una meta ya formada en su corazón. Todo cristiano, la meta es llegar al reino de los cielos. Esa es la meta del cristiano, ¿verdad? Pero como le digo, va a encontrar muchos obstáculos, muchas montañas, muchos muros que va a aprender a derribar. Como le vuelvo a repetir, no con sus fuerzas, sino con la fuerza del Dios Todopoderoso, porque para Él no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Lo único que tiene que hacer el cristiano es creer, tener fe y confianza en el Dios verdadero. Porque de lo contrario, hermanos, no vamos a poder doblegar todos aquellos obstáculos que se presentan delante de nosotros. Dios nos llamó con un propósito. Dios hizo un trabajo especial en nuestra vida. Somos seleccionados, digámoslo así, de parte de Dios. Dios llega a nuestra vida, nos escoge a nosotros para ser salvos, deposita su Santo Espíritu en nosotros. Pero Dios tiene un propósito: que el hombre no se quede callado, que el hombre no se quede parado, sino que siga adelante, que prosiga a la meta que Dios le ha trazado para que llegue al reino de los cielos. Y por eso le digo, cuando Dios deposita su escudo, tiene un propósito, su espíritu. Dios tiene un propósito: formar un gran grupo de creyentes, de cristianos en esta tierra, un ejército, digámoslo así,
que está formando Dios en esta tierra. Y este ejército tiene que pelear las batallas, tiene que arrebatar las almas del enemigo, porque el enemigo ha hecho muchos estragos en esta tierra. Sigue todavía estorbando la vida de muchos cristianos, y usted y yo hemos sido llamados para ser conquistadores, no para ser conquistados, sino para ser conquistadores, para realmente tomar posesión de todo aquello que muchas veces el enemigo se ha robado. Entonces nosotros hermanos, tenemos un trabajo que hacer en la obra del Señor. Dios nos formó como ejército. Le quiero decir algo: un ejército terrenal, un ejército de las naciones, se prepara, se ejercita, se estudia estrategias cómo vencer a su enemigo. Él no llega solamente así, se presenta a ver qué sucede ahí con un ejército terrenal. No, él va preparado, confiado para conquistar el territorio que se le ha encomendado. Entonces está bien preparado. Usted ve a los ejércitos de las naciones bien robustos, bien ejercitados, bien comidos, bien dormidos, y ellos van con una misión: derrotar a su enemigo. Ellos no van con el deseo de retroceder, sino de avanzar. ¿Cuánto más el ejército de Dios? El ejército de Dios debe prepararse todos los días de su vida y no enfrentarse a su enemigo solamente así, a ver qué sucede. Usted tiene que ir seguro a la victoria, y Dios ya depositó sus armas en usted. Cuando depositó su espíritu, le dio poder de Dios, autoridad de Dios. Por eso el Señor dijo allá en Marcos 3:16: en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre sanarán los enfermos, en mi nombre, si tuviera pecado, les serán perdonados. ¿En qué nombre? En el nombre poderoso de Jesús hay poder, hay gloria y hay victoria. Sí, porque usted no puede ir solamente confiado en sus propias fuerzas. Usted tiene que ir confiado en el nombre del Señor. Y usted tiene que alimentarse espiritualmente, buscar estrategias también. Y todo este manual, la Biblia, la palabra del Señor, nos enseña cómo poder pelear nuestras batallas. Lógicamente, le vuelvo a repetir, no van a ser nuestras fuerzas, sino va a ser la fuerza de Dios. Pero Dios quiere ver su esfuerzo. Dios quiere ver qué hace su hijo, su hija. La victoria no va a venir ahí cuando estemos acostados ahí en una cama. El Señor conoce mi condición, el Señor conoce mi necesidad, yo aquí la voy a esperar. No, el cristiano tiene que esforzarse y seguir adelante cada día, conquistando territorio, buscando siempre la presencia de Dios. No podemos recibir solamente así un regalo de Dios. Por eso le digo algo, dice la palabra del Señor, que si retrocediéramos, no agradará mi alma. Ese es lo que escribió el autor de Hebreos. Pero lógicamente tampoco agradaremos al alma de Dios cuando un cristiano retrocede. El cristiano tiene que ir para adelante, avanzando, avanzando y avanzando, ¿verdad? Usted no es como hace 1 año, 2 años, 5, 10 años. Ahora es mejor que hace 10 años, porque ha aprendido más de la palabra del Señor. Sabe comportarse más delante del pueblo y delante de los ojos de Dios. No podemos estancarnos y quedarnos parados ahí. Como le decía, tenemos que arrebatarle las almas al maligno, que el Señor lo reprenda, porque el maligno ha estorbado mucho la obra del Señor. ¿Cuánta gente ha desistido de seguir a Dios? ¿Cuánta gente ha desertado de las filas del ejército de Dios? Porque no tuvieron un verdadero encuentro con Dios. Se aburrieron de oír la palabra, el mismo mensaje, los mismos cantos, los mismos hermanos, la misma casa de Dios, y le encontramos un montón de obstáculos. Pero déjeme decirle que todo cristiano debe venir buscando la presencia del Dios verdadero, para que sea lleno del poder de su Santo Espíritu. Tenemos que
seguir. No nos conformemos con lo que ya tenemos. No nos conformemos con eso. Dios quiere hacer un trabajo especial en nuestra vida, pero muchas veces entra en nuestro corazón: ya conozco ese pasaje, ya conozco esa canción, ese canto, esa alabanza. Bueno, ya vi la misma hermana, el mismo hermano, el mismo predicador. Y ahí es donde empezamos realmente a retroceder delante de los ojos de nuestro Dios. No importa quién predique, no importa quién cante, ni quién venga. Lo que usted tiene que venir es buscando el rostro de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto es lo que tenemos que estar buscando: sentirse abrazado por el Dios Todopoderoso. Porque cuando estamos en la casa del Señor, yo sé que Dios está con nosotros. Yo sé que el Señor está aquí, porque Él lo prometió, Él lo dijo: yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin de los siglos. Ahí voy a estar. Donde hayan 2 o 3, ahí voy a estar. Entonces el Señor no puede mentir o no debe mentir, porque Él no miente. Él todo lo que dice es verdad. Entonces el Señor está con nosotros. Y Él es el que conoce la condición suya y la mía. Él conoce su corazón, sabe lo que está pensando en este momento. Está pensando buenas cosas o está pensando malas cosas. Pero esto aquí debe ser como borrar todo lo que queda afuera en este momento y solo poner mi mente y mi confianza en el Dios verdadero, para que Dios se agrade. Lo que yo hago, lo que yo digo, lo que yo canto, lo que yo predico, sea agradable delante de los ojos del Señor. Por eso dice el Señor: si retrocediere, no agradará mi alma. Pero dicen: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Es importante la fe. Creer que Dios está con usted. Creer que Dios va a tomar control de su necesidad, que Dios va a caminar con usted, que donde quiera que vaya, ahí va a ir el ángel del Señor. Tenemos que creer, tenemos que tener fe. De esta manera nosotros seremos unos triunfadores. Nosotros seguiremos adelante, porque el Señor siempre prometió estar con nosotros e ir adelante de nosotros. Nosotros no vamos adelante de Dios, Dios va adelante de nosotros. Él es el que va adelante de nosotros. Y por eso yo le digo que no retrocedamos nunca del camino que Dios nos enseñó, de donde estamos caminando. Nunca retrocedamos, nunca nos cansemos de buscar al Señor. Yo le digo eso: venga con una mentalidad diferente a la que piensan muchos. Venga con una mentalidad de estar con el Señor. Cuando usted está sentado, el Señor está con usted. Cuando usted piensa y trae una necesidad, el Señor está ahí, y solamente pide el Señor fe, fe y fe. Dice: porque nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición. Quiere decir que el que retrocede se va a perder. El que retrocede se va a perder. Voy a llevarle a otro pasaje y miremos ahí lo que dice Éxodo capítulo 17. Vamos a leer lo que dice ahí Éxodo capítulo 17 y versículo 9 al 13. Le voy a leer unos versículos de la palabra del Señor que nos dé el tiempo de terminar. Dice la palabra del Señor, capítulo 17, Éxodo 17, versículo 9 al 13, dice la palabra del Señor. Y dijo Moisés a Josué: escogenos varones y sal a pelear contra Amalec mañana. Yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol.
Después de que Dios había hecho un milagro, que los había hecho pasar al pueblo de Israel por el Mar Rojo, ellos se encaminaron y llegaron a un lugar, a un desierto llamado Refidín. Ahí ellos acamparon y ahí les apareció el enemigo, o sea, Amalek, que quiso destrozar al pueblo de Israel. Pero el pueblo, Moisés le dijo a Josué: alista hombres para que peleen esta batalla. Y así lo hizo Josué, alistó los mejores hombres y emprendieron una batalla. Pero dice que cuando Moisés subía sus manos, el pueblo de Israel vencía a los de Amalek. Pero cuando las bajaba sus manos, el pueblo de Amalek prevalecía, es decir, los hacía retroceder. Y entonces lo que hicieron fue sentar a Moisés en una piedra, y entonces Hur y Aarón le subieron las manos, y así fue como lograron vencer a Amalek. ¿Cuántos de ustedes pueden levantar sus manos cuando estamos adorando a Dios? ¿Cuántos de ustedes realmente? Aquí no estamos hablando espiritualmente. Aquí Moisés levantaba sus brazos, y esa es una señal de mirar al cielo y pedir misericordia del Dios verdadero para que manifestara su poder y así ellos lograran vencer a Amalek. Quiero decirle que el pueblo debe aprender a levantar sus manos. Muchos de ustedes, y perdónenle que les diga eso, muchos de ustedes jamás han levantado sus manos al Dios verdadero. Algunos de ustedes, y no se ponga triste ni se enferme, pero el Dios que hizo los cielos y la tierra dijo: donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Allá hay libertad para alabarle, adorarle y bendecirle con todo nuestro corazón. No tenga pena, no tenga vergüenza levantar sus manos y glorificar a Dios, porque usted me ha oído decir aquí: si Dios le da vida, si Dios le presta vida y usted llega a la ancianidad, va a llegar día en que no va a poder levantar sus manos, y se va a acordar de lo que yo le dije un día. Hoy que tiene fuerzas, hoy que puede hacerlo, levante las manos y glorifique al Dios verdadero con todo su corazón. Dele honra, dele honor, dele toda la gloria solamente a Él, porque solamente Él es digno de recibirla. Sí, hermanos, yo no lo digo porque he visto a alguno, no, ni conozco quién lo sube y quién lo baja, y no conozco nada de esos. Pero déjeme decir lo que me enseña aquí. ¿Por qué Moisés levantaba sus manos? Porque pedía misericordia de Dios, porque levantaba sus ojos y clamaba al cielo. ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. De ahí viene mi socorro. Por eso yo creo que Moisés levantaba sus manos, pero se cansaba, y dice que se las subió Hur y Aarón, y así fue como lograron vencer. Cuando tengamos libertad, glorifiquemos a Dios, no porque yo se lo digo, porque yo me acuerdo que cuando andaba y no conocía al Señor, yo gritaba en los estadios, gritaba en los gimnasios, gritaba donde sea, gritaba al hombre porque era mi ignorancia. Hoy le grito al Señor todos los días y le digo: Señor, bendito sea tu nombre por los siglos de los siglos. Sea el Dios verdadero, el único, al que amemos y adoremos siempre. Sí, hermanos, si así lo hacía antes, ahora con más razón. Quizá no tenga la misma voz, quizá ya tenga debilitada mi voz, pero ahora siempre le quiero gritar al Señor que vive y reina por los siglos de los siglos. Entonces, esto es lo que me enseña el Señor a mí, que debemos siempre alabar y adorar a Dios con toda libertad en este lugar, ¿verdad? Dele esa ofrenda de palmas al Señor, déselas con todo su corazón.
Bendito sea el Señor. Otro pasaje que tenemos de cómo Dios bendice, de cómo Dios no se agrada que el pueblo retroceda, es allí en el primer libro de Samuel, en el capítulo 17 y versículo 23 y 24. Primera de Samuel, capítulo 17 y versículo 24. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor así: mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y ahí siempre en ese libro de Primera de Samuel, ahí en el mismo capítulo 17 y versículo 45, dice la palabra del Señor: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Los filisteos eran hombres malvados, hombres que siempre quisieron destruir al pueblo de Israel. Dice la palabra que los filisteos como que eran descendientes de un hombre llamado Misraí, un egipcio, y yo creo que ahí venía una descendencia mala, porque Misraí parece que era hijo de Can, aquel hombre que había hecho daño a Noé. Bueno, ahí toda esa generación. Pero en esa oportunidad dice que el pueblo de Israel tenía miedo. Cada vez que se presentaba ese hombre, los filisteos, y ese gigante llamado Goliat, dice que el pueblo temblaba, tenía miedo y retrocedía. Muchas veces el miedo va a ser presa en nosotros cuando encontremos gigantes delante de nosotros, murallas, vamos a ver montañas que posiblemente no vamos a poder vencer si no es con el Señor. Muchas veces nos amedrentamos porque vemos los problemas grandes, vemos la enfermedad grande, vemos tantas cosas, el problema con los hijos, el problema con la esposa, el esposo, el problema en el trabajo, el problema del dinero. Bueno, nuestra montaña es muy grande. Y esto le pasaba prácticamente al pueblo de Israel, ¿verdad? Miraban un gigante grande, pero dice que David quiso ir a ver a sus hermanos que estaban en la batalla, y cuando vio que este gigante se le aparecía, él dijo: ¿y quién es este hombre? Entonces dijo Saúl que si alguien era capaz de enfrentar a ese gigante y lo vencía, él le daría a su hija por esposa. Y entonces dijo David: déjenmelo a mí, yo voy a enfrentar a ese gigante. Saúl le dijo: mira, muchacho, entiendo tu valor, pero tú no eres un hombre, no eres un guerrero, no eres un hombre de combate. Pero le dijo David: ¿sabes qué, Saúl? Yo era pastor de ovejas, y cuando las pastoreaba venían osos o leones, y cuando querían devorar a una de mis ovejas, yo los enfrentaba, dice, y los mataba. Y lógicamente quiero pensar que David nunca tuvo superfuerzas. Es que el poder del Señor estaba con él, con David, y por eso él mataba a esos osos o a esos leones que querían devorar a sus ovejas. Y entonces le dice: ¿sabes qué? Déjamelo a mí. Le pusieron la coraza de Saúl, no pudo caminar. Y entonces dice que agarró 5 piedrecitas, su morralito, y dijo: yo voy a enfrentarlo.
y con un palo se enfrentó a Goliat. ¿Y sabe qué? Goliat le dijo: ¿soy yo acaso perro para que vengas con un palo? Y le dice David: hoy yo voy a entregar tus carnes a las aves del cielo, porque dice la palabra aquí, dice la palabra: tú vienes con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Esa era la confianza de David, la confianza de que él iba a derrotar. Y dice que cuando vino el filisteo, él sacó su honda, puso una piedrecita y se la clavó en la frente. No fue David, fue el Dios Todopoderoso el que movió su mano para vencer a ese gigante. Hermano, cuando vengan gigantes a tu vida, no confíes en ti mismo, sino confía en el Dios verdadero. Él hará la obra. Lo que Dios te pide a ti es que cada día le obedezcas. Él te pide que cada día confíes en Él, que tengas fe en Él, que tú cada día camines lo mejor que puedes delante del Señor. Entonces Dios tomará control y derribará tu gigante que se presente delante de ti. El Dios de los escuadrones de Israel sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por toda la eternidad. Él no ha cambiado, sus fuerzas no han menguado, Él sigue siendo el mismo. Y Él es el que puede doblegar a tu gigante, por muy grande que sea. Este era un gigante, era un hombre muy alto, muy fornido. Sin embargo, para Dios no hay nada imposible. Nada es imposible para Dios. Así que el gigante fue vencido por Dios a través de David, ¿verdad? Entonces, ahí quiero llevarle otro pasaje, allí en Génesis capítulo 19 y versículo 26. Rápidamente, son versículos donde lo peligroso que es volverse atrás y mirar para atrás, tener miedo, retroceder, cuando sabemos perfectamente que tenemos de nuestro lado a un Dios todopoderoso, ¿verdad? Tenemos a un Dios en el cual debemos de cumplir los mandamientos del Señor para que seamos bendecidos. Para que usted pueda ver la gloria del Señor, necesita cada día poner en práctica lo que Dios le ha enseñado, porque de lo contrario puede sufrir caídas, puede sufrir alguna derrota. Y Dios no quiere que seamos derrotados, sino que seamos vencedores en el nombre de Jesús, y que dobleguemos toda hueste del mal que se mueve delante de nosotros. Bendito sea su nombre. Dice la palabra del Señor en Génesis 19, 26. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Ustedes saben esta historia de cómo Lot llegó a vivir al país de Sodoma y Gomorra. Abraham intercede porque era primo de Abraham, intercede por él. Dios es un Dios misericordioso, un Dios que se compadece, que aunque no merezcamos, el Señor nos ama a nosotros y muchas veces se compadece. Así que dice que Lot habitaba en la ciudad de Sodoma. El pecado había llegado a la presencia de Dios. Dios se airó y dijo: voy a destruir a esta ciudad. Pero tuvo misericordia de Lot, y dice que manda 2 ángeles para que fueran y le avisaran que saliera de esa ciudad. Sin embargo, dice que ellos llegaron en ese día, creo por la tarde, pero ya por la noche había una multitud de hombres que querían que Lot les entregara a esos varones. Y le decían: Lot, sácanos a estos varones, queremos conocerlos. O para que me entienda, queremos violarlos. Esto era porque el país de Sodoma era un país degenerado. Completamente había un pecado terrible. Debido a eso es que Dios iba a desaparecer esa ciudad. Y dice que
Lot le dice al pueblo: ¿saben qué? Estos varones han venido hoy a mi casa y los he recibido. Por favor, no le hagan daño. Yo tengo 2 hijas que son vírgenes, no han sido tocadas por varón, y yo se las puedo entregar y hagan con ellas lo que quieran. Y los hombres decían: no, no queremos a tus hijas, queremos a los varones. Imagínese usted cómo estaba de terrible el pecado en esa ciudad. Y dice que los varones dijeron: déjanos. Y cegaron a toda esa multitud, que cayó ceguera sobre sus vidas y se quedaron ciegos. A la mañana siguiente los ángeles le dicen: ¿sabes qué, Lot? Apúrate, tienes que salir de aquí porque Dios va a destruir esta ciudad. Y así lo hicieron. Caminaron y caminaron y caminaron, y Dios empezó a destruir la ciudad de Sodoma y Gomorra. Había prometido Dios que la destruía con fuego y azufre. Entonces empezó a destruir la ciudad, y dice que iba la mujer de Lot, iba Lot y iban sus hijas, pero la mujer de Lot iba atrás de él, y ella volteó a ver en ese momento en que Dios estaba castigando y quemando esa ciudad. La mujer volteó a ver y se hizo estatua de sal. ¿Qué había en el corazón de la mujer de Lot? No lo sé. Posiblemente dijo: mi casa. Posiblemente dijo: mis muebles. Posiblemente dijo: mis animales. Posiblemente dijo: mis riquezas. Posiblemente dijo: mi dinero, mi tesoro. Yo no lo sé. Pero había un mandamiento de parte de Dios: vayan y no vuelvan a mirar para atrás. Y al volver, ella se convirtió en estatua de sal. Hermanos, Dios hizo un trabajo en nosotros precioso y maravilloso, porque yo creo con todo mi corazón que todos los que estamos aquí y que fuimos alcanzados por el poder de Dios, no hemos vuelto a ser los mismos de antes. Nosotros de ninguna manera tenemos que codiciar las cosas del mundo que quedaron atrás, en las que nos movíamos cada uno de nosotros. Porque le puedo mencionar un montón de cosas, pero cada uno de nosotros saben dónde nos movíamos nosotros, dónde estábamos en el pecado, dónde nos gozábamos con la maldad. Los borrachos, otros drogadictos, otros fornicarios, otros adúlteros, otros, etcétera. Todo lo que se movía ahí para nosotros era algo fenomenal. Déjeme decirle que nosotros, cuando Dios nos saca también de este mundo, nosotros no podemos volver atrás, ni codiciar las cosas que hacíamos antes, porque ahora somos libres en el Señor, y ahora habita el Espíritu del Señor, que es el único que nos debe guiar y conducir todos los días de nuestra vida en este caminar con Dios, en este caminar con Cristo. De ninguna manera tenemos que voltear a ver atrás, porque el voltear a ver atrás, eso trae perdición para el alma. Trae perdición. Dice: no retrocederá porque no agradará mi alma. Y nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición del alma. O sea, qué peligroso es regresar de donde Dios nos ha alcanzado. Qué peligroso es: ya me aburrí, ya no quiero nada con Dios, ya me aburrí de oír las cosas del Señor. Qué peligroso es. Tenemos que seguir adelante, hermanos. Le dije al principio, nosotros somos conquistadores, ¿verdad? Para la gloria de Dios, conquistando almas para Dios, porque es lo que podemos hacer. Y no que seamos conquistados nuevamente por las artimañas del enemigo. ¿Cuántos han dejado el camino del Señor? Mucha gente. Yo le vuelvo a contar lo que una vez andábamos con mi esposa y encontramos un varón que había conocido al Señor. Le vuelvo a repetir esto porque nos dolió a nosotros y decimos: ¿cómo es posible? Encontramos al varón y le dijimos: Dios le bendiga, hermano, Cristo le ama. Y dice: si Cristo me hubiera amado, me hubiera dado algo, me dijo. Pero no me dio nada.
pero mire lo que me ha dado el mundo y me enseñó todo lo que tenía. Qué triste dejar al Señor por un puñado, por una migaja de este mundo. Es peligroso. Nunca te canses de seguir al Señor. Tiene una retribución hermosa de parte de Dios. Las bendiciones que da Dios son incomparables. Acuérdate lo que dice la palabra, que la bendición de Dios enriquece y no añade tristeza. Esto es la bendición del Señor. No importa que no tengas un carro, una casa, no tengas grandes cosas, pero tienes a Jesús en tu corazón. Tienes a Jesús, el Señor de señores, en tu vida. Esto es lo más lindo y lo más hermoso, porque de lo contrario podemos perecer. Y ahí vemos realmente lo que sucedió con David. David sabía en quién había confiado. David sabía que podía derrotar al enemigo. ¿Por qué? Porque había confiado en el Señor. Esta es nuestra fe y nuestra esperanza, confiar en el Señor y no desmayar nunca, estar seguro que Cristo va con nosotros todos los días de nuestra vida, ¿verdad? Miremos qué dice la palabra del Señor ahí en Números. Números capítulo 13 y versículo 30 al 33. Dice la palabra del Señor así. Números capítulo 13, versículo 30 al 33, dice la palabra. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel y de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos, para reconocerla, es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Otro retroceder para un pueblo que Dios había escogido. Un pueblo que no entendía muchas veces lo que Dios había hecho. Dios había mostrado su poder, les había mostrado sus maravillas, los milagros, todo lo que Dios hacía. Sin embargo, se les olvidaba muy rápido. ¿Cuántas cosas ha visto usted en el caminar con Dios? ¿Cuántos milagros? ¿Cuánta misericordia ha derramado Dios? ¿Cuántos hombres hemos visto pasar por acá enfrente? ¿Cuántas mujeres recibiendo a Cristo? Esto es la misericordia del Señor. Esto es el poder de Dios. Y hemos visto cosas hermosas y bellas de hombres que sanan, de hombres que son libres, de asesinos que son libres en el nombre del Señor. Hemos visto la gloria del Señor. Sin embargo, muchas veces se nos olvida. Muchas veces se nos olvida lo que Dios ha hecho. Y en este caso dice que Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Moisés había enviado a 12 hombres, a 12 espías a ver toda la tierra donde iban a entrar. Les dijo: vayan a ver, miren las tribus que hay, miren la cantidad de pueblo que hay, miren el fruto que da esa tierra, cuánto es lo que tenemos que poseer nosotros. Y dice que Caleb y Josué y otros 10 subieron, pero 10 se desanimaron, 10 retrocedieron. 10 dijeron: no podemos vencer al enemigo, ahí hay hombres muy grandes, hay tribus muy fuertes, esa es tierra que tragas a los moradores. Imagínense, retrocedieron. Solamente Josué y Caleb dijeron no. Solamente Caleb y Josué dijeron no. Los demás retrocedieron. ¿Y saben qué les pasó? Ahí mismo creo que dice en Números
14:37, ahí mismo, 14:37 adelantito, dice la palabra del Señor: aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante del Señor. O sea, a Dios no le agradó que estos hombres retrocedieran, que estos hombres no tuvieran fe en el Dios verdadero. Estos hombres dijeron: no podemos. ¿Y sabe qué? Hablaron mal de la tierra. Es una tierra mala que traga a los moradores, y Dios había bendecido esa tierra, porque Dios dijo: yo los llevaré a una tierra donde fluye leche y miel. Esa era la tierra que Dios estaba preparando para su pueblo. Pero estos hombres hablaron mal de esa tierra y retrocedieron. No le agradó a Dios. Cuando el hombre retrocede, cuando la mujer retrocede, no agrada al Señor. Y por eso dice la palabra del Señor que todos los que retroceden es para perdición del alma. Hay que tener cuidado. Lo más importante es cuidar lo que Dios nos ha dado, y la salvación de nuestra alma es importante, porque si no estamos perdidos para siempre. Debemos entonces que confiar en el Señor, tener fe y continuar y seguir adelante, porque a estos hombres Dios no agradó. Entonces los mató, dice la palabra del Señor que estos habían hablado mal de la tierra, murieron de plaga delante del Señor. El retroceder ocasiona la muerte espiritual, y no solo espiritual, aún puede ser la muerte física. Entonces, yo le digo algo: si usted se enlistó en las filas del Señor, continúe y siga adelante. Usted no tiene una espada, no tiene una jabalina, no tiene una lanza, pero tiene el poder de Cristo en su corazón, ¿verdad? Entonces, déjeme decirle algo: la Biblia habla de que nuestra lucha no es contra sangre, no es contra carne, sino dice que es contra huestes de maldad que se mueven en las regiones celestes. Entonces nosotros tenemos que estar preparados. Aún podemos vencer físicamente a alguien en el nombre del Señor, pero nuestra lucha, dice el Señor, es contra huestes de maldad que se... Hay muchas influencias diabólicas que vienen a la casa del Señor, y hay que sacarlas en el nombre del Señor, reprenderlas para que se alejen de cada uno de nosotros, en nuestros hogares, en nuestras familias y donde quiera que estemos. Que solo habite la presencia del Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. Veamos lo que dice ahí Josué capítulo 6 y versículo 20. Entonces dice: entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. Hermanos, Moisés ya había muerto, y Dios había preparado a Josué para que entrara y tomara posesión de la tierra prometida. Y después de pasar el Jordán, de todos los milagros que Dios le mostró, tenían que pasar la muralla de Jericó. La muralla de Jericó era una gran muralla. Dicen los historiadores que el espesor de esa muralla tenía 4 metros de longitud. Imagínense, 4 metros de espesor. Yo creo que ni un tanque la iba a derribar, porque era muy, muy, muy gruesa. Y ahí dentro de esa muralla habitaban tribus que a Dios no le agradaban. Ahí estaban los cananeos, los amorreos, los moabitas, los amonitas. Bueno, muchas tribus habían ahí, y Dios había dicho que tenían que conquistar y echar fuera todas estas personas, toda esta gente. Y Dios le da un mandamiento a Josué y le dice: ¿sabes qué? Tienes que ir y derribar y conquistar y matar a toda esa gente. Pero le dice: tienes que ir y dar 7 vueltas alrededor del muro.
Y entonces Josué lo hace un día, da una vuelta, otro día da otra vuelta, y al sexto día, al séptimo día dará 7 vueltas, dice el Señor, y a la última vuelta gritarás, y yo derribaré los muros, le dijo el Señor. Entonces así lo hizo Josué. En la séptima vuelta tocaron bocina los sacerdotes y gritó toda la gente, y los muros se derrumbaron y tomaron posesión de ese lugar llamado Jericó. ¿Fue el poder de Josué? No, fue el poder del Dios Todopoderoso. Pero lo que le agrada a Dios es que el pueblo no retroceda, sino al contrario, avance para adelante. ¿Cuántas murallas tendrás tú delante de ti? Señor, no puedo con mi carga. Señor, tengo un esposo que no te busca. Tengo hijos que andan mal. Tengo hijos que andan buscando las cosas de este mundo, Señor. ¿De qué tamaño es tu muralla? Déjame decirte que tú tienes que seguir creyendo que el Dios Todopoderoso puede hacer la obra y que nada en absoluto será imposible para Dios. Tú tienes que seguir creyendo que Dios obrará de alguna manera. Hermanos, el cristiano no debe bajar ninguna guardia, no debe darle oportunidad al maligno de desconfiar o no creer, sino al contrario, vienen los problemas, vienen las dificultades, quizá viene la enfermedad, pero yo tengo que decir, el Señor me ayudará, el Señor vencerá, el Señor derribará todo lo que se me presente delante de mí. Solamente tienes que tratar de ser fiel con Dios, obedecer a Dios, creer a Dios, tener fe con el Señor para que Dios se acuerde de tu necesidad. Josué no dijo, ¿cómo podremos derrotar a nuestros enemigos si mira la gran muralla? Dios derribó esa muralla que era grandísima y la derribó para siempre. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que confiar en el Señor y seguir adelante. Veamos otro pasaje allí en la palabra del Señor, ahí en Josué, capítulo número 7. Gloria a Dios. Josué capítulo 7, versículo del 3 al 5, dice la palabra del Señor. Y volviendo Josué le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo ahí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. Y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta hasta Sebarín y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Veamos ahí mismo en el 7, en el versículo 12 lo que dijo. Ahí en Josué capítulo 7, versículo 12 dice, por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyeres el anatema de en medio de vosotros. El pueblo de Israel quería seguir conquistando para entrar a la tierra prometida. Había derrotado a todas las tribus que se habían presentado en Jericó, pero dice que siguieron conquistando, pero dice que en esa oportunidad perdieron la vida 36 israelitas, porque la tribu de Jai los derrotó. Y no entendía Josué por qué sucedía eso. Es más, se postró y le dijo, Señor, tú nos sacaste aquí para que nos destruyeran. Mira, Señor, ¿qué van a decir de nosotros que fuimos destruidos como tu pueblo? Y el Señor le dice ahí, por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyeres el anatema de en medio de vosotros. Qué peligroso, hermanos, qué peligroso. Había un hombre llamado Acán, que en esa conquista de Jericó posiblemente encontró un manto babilónico y encontró dinero, plata, encontró oro,
Y dice que agarró y lo escondió en su tienda. Y cuando salía al pueblo a pelear, dice que los vencían, retrocedían. ¿Por qué? Porque había un anatema en el pueblo del Señor. Por eso dijo el Señor: si no sacan a ese anatema, yo no estaré con vosotros. Hermanos, con todo respeto lo digo, qué peligroso es que en una congregación haya pecado, haya anatema, porque muchas veces las congregaciones no van a ver la mano y la bendición del Señor, porque muchas veces hay mucho pecado dentro de las congregaciones. Nosotros somos los atalayas de Dios, son los que Dios nos ha puesto, y cuando nosotros veamos el pecado tenemos que reprenderlo en el nombre del Señor, que salga de nuestra congregación. Si hay alguien que está en pecado, si hay alguien que hoy Dios le está hablando, es tiempo de que humille su corazón delante del Señor y le pida perdón, porque Dios puede tener misericordia de usted y puede devolverle el gozo de su salvación. Pero esto es lo que sucedía con el pueblo de Israel, porque había pecado dentro de él. Dios no bendijo al pueblo de Israel. Dios permitió que se le derrotaran y aún que mataran aparte de esos guerreros, porque había pecado, había anatema. Hermanos, ahí era un lingote de oro, era plata y era un manto babilónico. Puede ser que aquí no sea eso, sea otra clase de pecado, pero es tiempo de volvernos al Señor, para que esta congregación y todas las congregaciones sean bendecidas por el Señor cuando el pecado se aleje de las congregaciones. En el nombre de Jesús, yo creo que hay poder, hay bendición y hay victoria para ellos, ¿verdad? Y por último, aquí le voy a leer algo. Dice Apocalipsis capítulo 21 y versículo 8: pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Esto es la palabra de Dios, y solamente Dios sabe por qué la puso de esta manera. Usted léalo en su casa, lo que dice Apocalipsis: los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde de fuego. Esto es la muerte segunda. Así que, hermanos, yo les digo con todo mi corazón que continuemos y sigamos adelante agradando al Señor lo más que podemos. Somos humanos, somos débiles, pero Dios conoce nuestro corazón y conoce su corazón. Para que nosotros logremos un día entrar al reino de los cielos, tenemos que dejar muchas cosas y creerle a Dios con todo nuestro corazón. Mire por último lo que dice Números 14:24. Este es el último versículo. Números 14:24. Dice la palabra del Señor así: pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí. ¿De quién? De Dios. Yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá por posesión. Este es el regalo de Dios para todos los obedientes, para todos los esforzados, para los que no retroceden. Dios nos va a introducir a la tierra prometida, que es el reino de los cielos, porque ese es nuestro deseo, que el pueblo del Señor entre al reino de los cielos. Dijo el Señor Jesús: voy pues a preparar morada, para que donde yo esté, ustedes estén, dijo el Señor. ¿Cuántos anhelan estar con Cristo entonces? ¿Cuántos desean estar con el Señor por una eternidad?
Esto no va a ser 5, ni 10, ni 15, ni 20 años. Es por una eternidad, hermanos. El Señor dijo: por cuanto mi siervo Caleb, él lo guió otro espíritu, por eso lo voy a introducir y tomará posesión de su territorio. Nuestro territorio no es terrenal, nuestro territorio está en el reino de los cielos. Y para allá vamos todos nosotros, para allá vamos. Pero esfuércese y sea valiente, no tema ni desmaye, porque el Señor está con usted. El Señor está con usted. Y entonces solo quiere que nos esforcemos todos los días. No busquemos al Señor cuando tenemos tiempo, no. Busquemos al Señor mientras puede ser hallado, ¿verdad? Dije el impío su camino y vuélvase al Señor. Esto es lo que desea el Señor. Esto es lo que desea Dios de cada uno de nosotros. Esperamos en el Señor que Dios pueda seguir obrando en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y yo les repito una vez más, no retroceda. Por el amor de Dios, no retroceda, ¿verdad? Porque si retrocedemos, no agradaremos a Dios. Si retrocedemos, estaremos perdidos. Así que solo trate de limpiarse cada día más y más delante de los ojos del Señor. Y yo le aseguro, con todo mi corazón, sin equivocarme, que cuando Dios ve eso, Dios bendice. Dios bendice, y acuérdese que Dios está con usted siempre. Así que vamos a ponernos de pie en esta hora y vamos a ponerse de rodillas. No importa cómo se ponga usted, lo importante es que su corazón se humille delante del Señor.